oración. Bendiciones, hermanos. Hemos tenido problemas con la señal, al parecer se ha ido la energía en varias zonas cercanas y también nos ha afectado nuestra red, pero ya estamos transmitiendo desde nuestros teléfonos y espero que fielmente sigan ahí unidos en este día, porque este es un día en donde habitualmente vamos a la iglesia y en realidad hacemos iglesia cuando nos reunimos también, porque donde está 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio nuestro. Y estábamos adorando al Señor y vamos a retomar un canto, porque qué bueno es que podemos volver a encontrarnos a través de este medio y podemos decirle al Señor: mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Volvemos a decir juntos: temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Lo decimos: porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Ahora démosle gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias porque tu diestra nos ha sostenido, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice, Señor, en el Salmo 145 dice la Escritura: te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Generación a generación celebrará tus obras. Oh Señor, dígale gracias. Somos una generación que estamos celebrando la misericordia, estamos celebrando la fidelidad del Señor y queremos anunciar tus poderosos hechos, Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En el nombre de Jesús, dígale gracias, Dios, dígale gracias, Señor. Tu diestra nos sostiene con mano poderosa. Tú estás a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por nosotros. Y hoy queremos seguir clamando, queremos clamar por nuestra nación. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por nuestros 18 departamentos, Señor, pero queremos nosotros creer fielmente que vamos a caminar en obediencia, Señor, porque queremos venir a buscar misericordia, a buscar refugio, pero queremos también ser personas sensatas, Señor, ser personas dóciles de enseñar y de dirigir en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, mis amados, empecemos a orar. Tenemos el departamento de Puerto Cortés y dígale, Señor, ahí la pandemia ha golpeado, Señor, con más de 172 casos. Tenemos el departamento de Francisco Morazán, tenemos el departamento de Atlántida, Señor, y otros lugares, pero nuestros 18 departamentos, Señor, estos 298 municipios se han guardado, Señor, seamos librados de toda peste, de toda ave de rapiña, Señor. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Todo principado, toda potestad sea debilitada
palabra, porque hoy levantamos el escudo de la fe, como dice el apóstol Pablo, que levantemos el escudo de la fe para poder apagar cualquier dardo del enemigo. En el nombre de Jesús, oremos para que esta pandemia se debilite. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que ángeles tuyos acampen alrededor de nosotros y nos defiendan, Señor. Tu palabra dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Dios de Israel. Tú hiciste los cielos, Señor, tú hiciste la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, Señor. Tu palabra dice que tú libertas a los cautivos, tú abres los ojos de los ciegos, tú levantas al caído, Señor, tú guardas al extranjero, al huérfano, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tú nos guardes, Señor, y que nos libres, Señor, bajo tu poderosa mano. En el nombre de Jesús estamos clamando por nuestra nación, y como dice el profeta: tierra, 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 oye la palabra del Señor. Padre, que venga un verdadero arrepentimiento, un verdadero quebrantamiento al corazón de Honduras, Señor, en sus habitantes, Dios, que podamos tener hambre y sed de ti, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Dígale: Señor, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, que haya hambre de Dios, hambre, sed de su presencia, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra dice que los que miramos a Él somos alumbrados y nuestros rostros no son avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Oh Señor, porque tú no te deleitas en la fuerza del caballo, ni te complaces en la agilidad del hombre. Se complace Jehová con los que le temen y con los que esperan en su misericordia. Amén. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te amamos, Señor. Te adoramos. Gracias, Dios. Gracias. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos. Tú eres bueno, Dios. Para siempre es tu misericordia. Gracias al Señor. Nos pudimos reconectar por lo menos a través de Facebook. Fallas que suceden. Pero aquí estamos para compartir el mensaje de Dios esta mañana. La familia en tiempos de crisis. ¿Qué nos dice Dios o qué quiere decirnos Dios a nuestras vidas en este día? Dios nos dice que debemos saber cómo podemos enfrentar las crisis. En Lucas 4:38, el verso 39 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Uno puede salir de la iglesia para encontrarse con un cuadro difícil de sobrellevar. Jesús ha salido de la sinagoga y Jesús va a la casa de Pedro y de inmediato le dicen que la suegra de Pedro estaba con una gran fiebre. Qué maravilloso que Jesús viene, impone manos sobre ella y le sana. Y la vida continúa porque dice al instante le servía. A veces en medio de las crisis nos podemos estacionar, pero en medio de las crisis es que tenemos que aprender. Y Dios nos dice que avancemos. A veces podemos llegar o tener esta experiencia tan difícil que estamos sobrellevando todos de esta epidemia. Y de pronto la vida se detuvo. Y esas crisis marcan nuestras mentes, nuestra alma. Pero debemos creerle al Señor. Debemos creer que la mano de Dios está allí para sanar y para levantar. Y que nuestra vida debe de continuar hacia adelante, cumpliendo el propósito de Dios en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestra nación. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? ¿Qué hacer en tiempos de crisis? En primer lugar, amados hermanos, necesitamos afirmar el fundamento. Necesitamos afirmar nuestro fundamento en Dios. Las crisis prueban de qué estamos hechos. Las crisis prueban al matrimonio, prueban a los hijos. ¿De qué estamos hechos por dentro? Debemos afirmar el fundamento. En Lucas capítulo 2, verso 41 y 42 dice:
iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La vida espiritual de Israel estaba suscrita a sus fiestas solemnes, las más famosas, la Pascua, la de Pentecostés y la de los tabernáculos. Estas fiestas exigían que los hombres debían de asistir de manera obligatoria para dar gracias a Dios en Jerusalén. Así que fueron a una de estas fiestas, a la fiesta más solemne de todas, la fiesta de la Pascua, que celebraba cómo Dios los libró del ángel de la muerte. Qué bueno es hacer memoria y traer a nuestro corazón de cuántas cosas Dios nos ha librado. Dice la Biblia, así que iban sus padres, no dice que fueron. La diferencia de un creyente a otro creyente está en su fundamento, está sobre qué está cimentado. La Biblia nos dice que el viento, los ríos, van a venir sobre todos, pero la diferencia está en cómo una casa está fundada. Los creyentes debemos devolver nuestra mente y nuestro corazón al fundamento, a la roca inconmovible de nuestras vidas. Porque si no, como decía el salmista, líbrame que mis pensamientos se vayan a la locura. En estos tiempos que hemos estado en nuestras casas, estamos aprendiendo también acerca de levantar el altar familiar al Señor. Sí, el altar familiar a Dios. Todos los domingos cuando nos reunimos como iglesia o en los grupos de pastoreo, levantamos un altar a Dios. Pero este es tiempo de levantar el altar familiar con nuestros hijos, con nuestra pareja, levantar un culto de adoración al Señor todos los días de nuestra vida. Debemos de tener un altar de manera significativa. Debemos de reunir a los que amamos, a los que están cerca de nosotros y levantar ese culto de adoración al Señor. Debemos de levantar nuestro altar familiar, sobre todo en este tiempo, para ser sacerdotes de Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. No solo la capacidad de gobernar los asuntos de nuestra vida, sino también la capacidad de buscar y adorar y dirigir a nuestra familia a la adoración a Dios. Espero que los hombres, los varones de la casa del Padre, estén ejerciendo su oficio de sacerdote para ministrar a su familia y para presentar a su familia delante del Señor. Aquí está Jesús a los 12 años con sus familias. Se armaban grandes caravanas para ir a Jerusalén. El camino también era de celebración. Normalmente las mujeres iban adelante con los niños y los hombres iban atrás cuidando la retaguardia ante los asaltos, ante cualquier cosa. Los hombres iban atrás. Y de pronto entonces fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor. ¡Qué bueno es establecer en nuestras vidas el fundamento! Un muchacho en el tiempo de Israel, a los 12 años ya podía entrar en una escuela de los rabinos. Normalmente le enseñaba a su padre o su madre en casa, pero ya podía ir a los 12 años y estar allí con los rabinos. A los 13 años hoy se le considera un hijo de la ley y pasa de la niñez para ser un adulto y le permiten también otros privilegios. Aquí estaba Jesús a sus 12 años, mostrando que debíamos de adorar a Dios y establecer fundamento en nuestras vidas. 1 Corintios 3, 10, 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, dice la Escritura, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ciertamente el fuego prueba los metales
prueba la resistencia. Y la Biblia nos dice que el fundamento de nuestra vida es Jesucristo. Es cómo sobreedificamos lo que hace la diferencia. Es cómo sobreedificamos lo que hace la diferencia. Piensa en ello. Algunos cristianos después de esta temporada quizás van a salir defraudados o sentirse que Dios les falló. Es porque no tienen el fundamento que es Cristo Jesús. Están fundamentando su vida de fe sobre pensamientos, sobre doctrinas de hombres. Pero cuando uno edifica sobre el fundamento que es Jesucristo, entonces el fuego va a probar nuestras vidas. La prueba nos va a decir de qué estamos hechos. Si de oro, de plata o de madera u hojarasca. Necesitamos ver cada uno de nosotros cómo edifica su fundamento. Algunos creyentes pasan los años y no tienen una vida de fundamento. Se acostumbran simplemente a un culto para asistir un domingo en lugar de decir voy a ser un discípulo del Señor y voy a pagar el precio para que en el día malo esté firme. El enemigo se aprovecha de los creyentes superficiales. Roba rápidamente lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero aquellos creyentes que tienen fundamento en su vida, no importa la hora de la prueba, van a estar allí para el Señor. Como dijeron aquellos muchachos, aquellos jóvenes israelitas ante Nabucodonosor: sepas, oh rey, que no adoraremos a esa estatua. Y si tú no nos perdonas, bueno, no importa. ¿Y qué? ¿Qué importa? Porque hemos decidido adorar al Señor. Las pruebas nos dicen de qué estamos hechos. El fundamento en nuestra vida debe ser Jesucristo. Muchas congregaciones están predicando otro fundamento que no es Cristo. Usted mirará algunas personas que dijeron ser cristianos sintiéndose defraudados, debilitados. Pero aquel que está edificado sobre la roca, que sea nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué necesitan las familias en tiempo de crisis? No solo afirmar el fundamento, sino buscar la unidad. En tiempo de crisis debemos de buscar la unidad. Ciertamente, este tiempo en nuestras casas, donde estamos todos juntos, a veces perdemos la paciencia, perdemos el control, nos airamos. De pronto nos encontramos que no estamos actuando como creyentes. Pero nosotros necesitamos hacer a un lado nuestros razonamientos y buscar la unidad en casa. Procurar, como dice la Escritura, buscar la paz y seguirla en todo momento. Necesitamos buscar la unidad. La Escritura dice, escuche usted en Lucas 2, 43, 49, al regresar ellos, ¿quiénes? José y María, acabada la fiesta, y la fiesta sabemos que duraba una semana porque había la celebración propia de la Pascua, pero 7 días más estaba la fiesta de los panes sin levadura, que era parte de esta fiesta pascual. Así que después de esta semana de verse entre los hermanos de Israel y mirar familiares y disfrutar cada día, terminó aquella fiesta y dice la Biblia, se quedó el niño, lo dice Lucas, el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu madre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí encontramos cómo la unidad puede hacer la diferencia en tiempos de crisis. En primer lugar, no hay que asumir.
No hay que asumir que las cosas están bien. A veces un poco de verdad en las relaciones nos ayudan a liberarnos de cargas que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón. No debemos asumir. Claro, Jesús era un niño, 12 años, y de pronto se les pierde. Al regreso, José pensó que venía con María y María pensó que venía con José, porque los hombres iban atrás y las mujeres adelante. Y era larga aquella caravana. Así que dice la Escritura que empezaron a buscarle. Muchas cosas en nuestras vidas nos vienen por asumir, por no asegurarnos que las cosas estén funcionando como deben funcionar. Pero debemos de buscar la unidad, no culpándonos, porque ¿de qué sirve estarnos culpando? Cuando un niño se pone grave, hay parejas que empiezan a discutir y a culparse el uno al otro por lo que no hicieron. A veces sucede. Cuando hay una situación en casa, empezamos a pelear unos con otros en lugar de tratar el verdadero problema. En la iglesia del Señor a veces nos desenfocamos y quedamos viendo personas en lugar de ver realmente la falta. La Biblia dice aquí y usa estas palabras en plural que siempre tocan mi corazón. Y dice, y pensando, anduvieron, buscaban, no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció 3 días después, le hallaron en el templo. Y oyéndoles y preguntándoles, todos los que oían se maravillaban. ¿Pudo entender el mensaje? Se unieron, tenían una verdadera crisis. Su hijo mayor había desaparecido de su control y no lo encontraron. La Biblia dice que fueron 3 días. Usted puede sentir la angustia, si es padre de familia, que se percibe cuando uno no sabe dónde están sus hijos. Estuvieron 3 días, pero toda la intención de ellos era unirse para buscar al muchacho. Ya habría después que examinar y ver qué cosas había que cambiar, qué actitudes, como la de asumir. Pero aquí estaban unidos. Necesitamos buscar la unidad, necesitamos bajar la guardia, las tensiones, nuestro carácter explosivo y buscar la unidad en todo tiempo y en todo momento. Necesitamos procurar ver la situación. Hoy estamos con este asunto de esta epidemia, estamos en nuestras casas y es difícil. Con niños pequeños o jóvenes adolescentes o estar toda la familia, a veces no es nada fácil, nos vamos a encontrar con nuestro carácter, hay que pedir perdón rápido, hay que buscar la manera en cómo nos volvemos a encontrar para que Dios se glorifique en nuestras vidas y poder enfrentar estos juntos. Quizás hay alguien que quiere dejar la casa, ya no aguanta cómo está la casa, pues aguántate, porque afuera hay muerte, dentro hay vida, como en el arca de Noé. En el arca de Noé estaba la familia de Noé y aquella gran cantidad de animales que atender y cuidar. Y obviamente los olores eran desagradables, el encerramiento era terrible, pero afuera había muerte, adentro había vida. Quizás en algún momento tú sientas que tu casa no es lo mejor para estar. Pues bueno, tienes libertad para ir a un cuarto, meterte en un baño, pero no te puedes quedar toda la vida ahí. Necesitas hacer que las cosas funcionen, pedir perdón o comunicar cómo te has sentido para que puedas perdonar también a otros. Necesitamos buscar la unidad. La unidad es necesaria para salir adelante y encontramos cómo José y María buscaron esa unidad. También debemos de cuidar el espíritu de los que están con nosotros. Debemos de cuidar el espíritu de los que están con nosotros. ¿Por qué? Porque si dañamos el espíritu de los que están con nosotros, es bien difícil congeniar y es bien difícil volver otra vez a tener esa comunión. Es interesante cómo María llama a Jesús cuando lo encuentran, y lo encuentran donde están los doctores de la ley. Ellos hacían preguntas, los niños contestaban, los niños hacían preguntas, los doctores de la ley contestaban. Esa era la dinámica, el mecanismo que se utilizaba. Pero es interesante que cuando María mira a Jesús dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
Es increíble cómo la Biblia nos muestra la importancia de cuidar, de velar, porque el corazón de los otros no se marchite. Jesús merecía reprensión, no haber sido nada fácil criar un hijo perfecto, porque no hay familias perfectas. Y Jesús tenía 12 años, está despertando a su propia conciencia, está despertando a su llamado, quién es Él, cuál es el propósito de Él en esta vida. Y al igual que cualquier muchacho le contestó, ¿por qué me buscabais si sabíais que en los negocios de mi padre debo andar? Pero aquí María le dice, hijo. Cuando se trata de traer a alguien que se está portando mal a la unidad, debemos tratarlo decorosamente, debemos tratarlo con el vínculo que tenemos. Hijo, si quieres exhortar a tu esposa, dile, esposa, no la trates de cualquier manera. Si quieres tratar a tu esposo, trátalo con respeto, háblale con respeto. Tienes que hablarle sin herir su pensamiento y su corazón, porque cuando se hiere el alma es bien difícil levantarse, es bien difícil mostrar vida. Y muchos padres cauterizan el corazón de sus hijos por el maltrato que dan. Les hablan de cualquier manera, quizás como los criaron a ellos, y son cristianos. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y deberíamos aprender a usar la mente de Cristo en nuestro mundo de relaciones. No podemos tratarnos de cualquier manera. Yo sé que tú no tuviste una infancia buena o funcional, o una infancia de buen trato, pero eso no significa que nos vamos a desquitar con nuestros hijos o nos vamos a desquitar con nuestros mayores. No podemos hablarles de cualquier manera. El vínculo de la palabra debe estar allí. María usó y dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Incluyó a su marido en medio de esa exhortación, porque cuando se trata a veces de hacer una intervención, es bueno que vayamos unidos todos para hacer esa intervención, ya sea un hijo, una hija, los esposos, las parejas deben hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje con sus hijos para poder comunicar el mismo sentir. María dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? No podemos hacer a un lado nuestros sentimientos, pero necesitamos gobernar nuestros pensamientos para saber usar de manera adecuada o expresar de manera adecuada lo que sentimos. La Biblia dice que debemos aprender a guardar la unidad y debemos entender o tratar de comprender todo el cuadro. Ellos cuando lo encontraron estaban en medio de los doctores de la ley. ¿Quién esperaría que un muchachito estuviera con los maestros de la ley? Y no solo eso, se admiraban realmente la gente en cómo Jesús contestaba y sus intervenciones. De pronto José y María tienen que comprender algo más. Jesús está creciendo. Jesús está creciendo y necesita el espacio para crecer. Y necesita otros entornos para desarrollarse. A veces nosotros queremos llevar a nuestros hijos toda la vida en nuestra mano, pero sabemos que hay momentos en que tenemos que desprenderlos y confiar en toda la formación y el fundamento que hemos puesto en ellos. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos entender que nuestros hijos se van a ir y no van a estar cerca. Y lo único que nos queda es orar. Cuando se trata de guardar la unidad, debemos de mirar todo el cuadro completo, porque muchas veces lo que estamos viendo es por dentro nuestras frustraciones y nuestras agitaciones por dentro, y reaccionamos de acuerdo a esa agitación y perdemos los estribos, en lugar de realmente comprender todo el cuadro y todo lo que está pasando. Hay cosas que se pierden de nuestro control. Hay cosas que de pronto no podemos, pero sí podemos aprender es caminar en unidad. ¿Qué necesita la familia? ¿Qué necesitamos todos aquellos que somos parte de un hogar, de una casa? Uno, el fundamento, y el fundamento debe ser Cristo. Dos, necesitamos la unidad, buscar la unidad. La Biblia dice que debemos de ser solícitos, prestos para guardar la unidad.
Efesios 1, 9, 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios quiere reunir y reconciliar en Cristo toda su creación. Este es el deseo de Dios, que la unidad que hay en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también se refleje en esta unidad. Se refleje en la creación, se refleje en las naciones, se refleje en la familia. Que en Cristo podemos unirnos. Cristo es el terreno neutral donde nos podemos encontrar con nuestras diferencias y procurar la unidad. A veces oramos, Dios, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Sabe que hay en el cielo? Hay unidad. La esencia de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, guardan esa unidad que es un misterio para nosotros. Dios en 3 personas manifestándose. Pues eso que hay en los cielos, Dios lo quiere para nosotros. Dice Juan 17, 22, la gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué triste es partir de este mundo con un corazón quebrantado. Pero más triste es vivir en este mundo con un corazón resentido, amargado, que no busca la unidad. Así que, ¿qué necesitamos? 1, necesitamos afirmar el fundamento. 2, necesitamos afirmar la unidad. Y 3, necesitamos desarrollar obediencia. Fundamento, unidad y obediencia. Este último pensamiento para esta meditación. Lucas 2, versos 50-51. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estos versos encierran este principio divino de obediencia. Sí, la obediencia es un don del cielo. Dios le pidió a Adán y Eva obediencia. Dios envió a su Hijo y fue probado en la obediencia. Lo vemos aquí desde su niñez. La Biblia dice que cuando Jesús les dijo, en los negocios de mi Padre debo andar, ellos no entendieron de qué les habló, porque hay momentos en que nosotros no vamos a poder entender toda la situación y requiere tiempo. Pero entre tanto eso sucede, debemos caminar en obediencia. No entendieron los padres a Jesús, ni Jesús entendió a sus padres en ese momento, porque faltaba tiempo para comprenderlo. Pero había algo entre ellos, y es obediencia. La Biblia dice que Jesús descendió con ellos y se sujetó. 18 años más estuvo en la casa de su padre, aprendiendo el oficio de su padre o aprendiendo también en cómo cultivar la tierra. Entre tanto, el Padre Celestial le daba la señal para salir al mundo y manifestarse al mundo. Pero en medio de todo eso, Jesús obedeció. La Biblia dice que estaba sujeto a ellos. La Biblia dice que María guardaba esas cosas en su corazón. Cuando no podamos entender todas las situaciones, debemos tener por lo menos algo en nuestra alma y decirle, Dios, no lo comprendo, pero quiero sujetarme. Algunos hijos a veces no entienden a sus padres, pero créeme, tu vida va a ser de bendición si tú te sujetas a tus padres. Estos días atrás, aquí en el vecindario donde estamos, de pronto en una casa se hizo una fiesta. Estaban alrededor de 8 o 10 personas, porque todos los vecinos se escribieron en el WhatsApp del grupo. Y uno se pone a pensar, ¿dónde están realmente las personas hoy en día?
no son capaces de sujetarse a la autoridad y saber que eso está prohibido y que pueden ser factores para que esta epidemia esté presente y no nos permita desarrollarnos plenamente con toda la libertad que merecemos como ciudadanos, por no sujetarse. Hay padres que no entienden a sus hijos, pero a veces reaccionamos bruscamente también. Tenemos que aprender a sujetar nuestro corazón delante del Señor. A veces no entiendes a tu esposa, debes aprender a sujetarte. La Biblia dice que debemos de sujetarnos los unos a los otros. La Biblia dice que la mujer debe respetar a su marido y la Biblia dice que su marido debe amar a su mujer. Debemos aprender el código bíblico para nuestras vidas y caminar a través de ello. Debemos aprender sujeción en nuestras vidas. Cuando no lo entendamos, solo digamos: Dios, tú tienes un plan y tú sabes por qué. Porque tú eres maravilloso. Hablando de la sujeción, Romanos 13, verso 1 al 6, y este es el último verso para compartir, dice, Romanos 13, verso 1 al 6, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto fue mis primeros versos en mi vida discipular. Aprender los principios de la autoridad. Dios es autoridad. Yo no tengo autoridad por mí mismo, sino una autoridad delegada. Nuestro presidente y las autoridades no tienen autoridad en sí mismos, sino es una autoridad delegada. ¿Por qué? Porque al final todo hombre, creyente o no creyente, responderá y dará cuentas delante de Dios. Toda mujer dará cuentas al Señor. Entonces rescatemos el principio. El principio es que Dios es autoridad y que Dios delega la autoridad en nuestras autoridades gubernamentales. Y la principal función de la autoridad es procurar el bien y detener el mal. Hoy en este tiempo se dice que hay 50% de cristianos evangélicos en esta nación. Y los cristianos evangélicos no se quieren sujetar a la autoridad. Y la autoridad dice: quédate en casa. Y a veces pensamos, muchos, ir en contra de eso, ¿qué mal te está haciendo? ¿Qué mal te está haciendo la autoridad para que tú te quedes en casa? No podemos dejar a Dios por Dios. Dios está con su iglesia y Dios está también con la autoridad. No es que Dios les da permiso o autoriza hacer mal a la autoridad. Es interesante que Pablo escribió esta carta a los romanos y estaban bajo el gobierno de Nerón, uno de los más terribles gobernantes de la humanidad. Pero Pablo escribe y dice que debemos sujetarnos por dos cosas. Uno, porque están para procurar el bien, y dos, en el sentido de la conciencia, porque para eso pagamos tributos, para ser guardados. Hay creyentes que tienen un problema con la autoridad, y no solamente es con el gobierno, así donde van, en casa, en la iglesia, en el trabajo, porque por dentro tienen un problema de autoridad.
Los creyentes necesitamos entender que Dios ha delegado autoridad y que tanto la espada es para detener el mal como también la oración para detener el mal. Pero necesitamos estar sujetos. Amada iglesia, amados hermanos en Cristo, quizás hay momentos, como dirían en mi pueblo, te dan ganas de barajustar, salir corriendo de tu casa, pero debemos aprender a obedecer. Jesús obedeció, Jesús se sujetó incluso a las autoridades religiosas, se sujetó a las autoridades imperiales, a las autoridades civiles. Jesús lo hizo. Y en aquel tiempo no era democracia lo que había, era simplemente el que era el gobernador por herencia o porque Roma lo había puesto. Hoy somos parte de una democracia y nos permite expresarnos en diferentes foros. Y usted tiene la libertad, pero debemos aprender a sujetarnos cuando la autoridad busca nuestra bien. Podemos criticar y juzgar todo lo que el gobierno está haciendo. Usted tiene esa libertad, pero por favor sujétese a la autoridad. Porque Dios ha puesto magistrados, ha puesto legisladores y ha puesto un ejecutivo para la gobernanza de esta nación. Y Dios está detrás del gobierno, porque Dios le dijo a Adán y a Eva que debían de gobernar sobre la naturaleza. Y Dios estableció también que los hombres necesitan gobernanza por causa del pecado, por causa del mal social. Necesitamos aprender sujeción. La sujeción es una actitud interna. Como dice la Biblia que Jesús se sujetó a ellos. Así nosotros también tenemos que aprender a sujetarnos. Efesios capítulo 5 dice que debemos de sujetarnos los unos a los otros. Que los jóvenes, los niños, los hijos deben de sujetarse a sus padres. Que los padres debemos de sujetarnos a Dios. Donde está ese principio hay paz y hay bendición. Vamos a orar. Señor, te adoramos y te bendecimos. Reconocemos que tú eres el Señor y que tú eres la fuerza vital de nuestras vidas. Señor Jesús, gracias por enviar a tu Espíritu Santo. Gracias que dejaste al Espíritu Santo con nosotros. Nos consuela y nos fortalece en estos tiempos, Señor, de prueba mundial. Dios, recurrimos a tu palabra para que tus pensamientos estén en nosotros. Recurrimos, Señor, a tu palabra para que tu palabra vigorice, Señor, nuestro espíritu. Dios, queremos afirmar nuestras vidas en ti, como la roca fundada, Señor, no sobre la arena, sino sobre piedra. Que nuestro cimiento esté estable en medio de los tiempos. Que podamos mostrar a nuestras familias que Dios es bueno y que Dios tiene para nosotros una salida y que Él es nuestra esperanza. Y que podemos encontrar respuestas en Él y ser librados de esta peste destructora, porque tú eres nuestro fundamento. Señor, en esta hora de prueba no queremos ser madera u hojarasca. Señor, queremos ser probados como el oro que permanece y es quitado, Señor, del oro aquellas, Señor, cosas superficiales que nos dan el brillo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a caminar en unidad. Podemos discutir, podemos, Señor, traer tensión a nuestra casa, pero debemos de traer perdón en nosotros y poder encontrarnos, Señor, en Jesucristo, porque es tu anhelo y tu deseo reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, sabemos que estás trayendo un trato al mundo, pero Dios, no queremos dejar pasar el trato que tú traes sobre tu iglesia. Señor, ayúdanos a caminar en unidad, a que nos enfoquemos, Señor, como familias también, en aquello que tenemos que resolver, en lugar de estar culpándonos los unos a los otros, al igual que Adán dijo, la mujer que tú me diste, porque no quería enfrentar su propia responsabilidad. Señor, queremos ser serios como creyentes, queremos ajustar tu palabra a tu medida, Señor, en nosotros, y queremos aprender a confrontar cuando nosotros necesitamos pedir perdón y reconocer la necesidad de caminar unidos.
Ayúdanos, Dios, también a caminar en obediencia, a sujetarnos por causa de la conciencia, por causa de lo que Dios ha provocado en nuestras vidas. Señor, no tenemos por qué estar peleando con el gobierno en este tiempo, sino ver cómo podemos ayudar, comenzando, Dios, desde quedarnos en casa para impedir ser contagiados y contagiar a nuestras familias y a otros. Ayúdanos, Señor, a obedecer. A veces no vamos a entenderlo todo, no lo vamos a comprender. En este tiempo no estamos tratando de comprenderte a ti. Lo único que queremos es obedecerte, Señor, en este tiempo. Amarte a ti sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, comenzando por nuestra casa. Señor, queremos aprender a obedecer. Porque la obstinación, porque la rebeldía no es otra cosa, Señor, que idolatría. Y tu palabra dice que tú abominas la idolatría. Señor, queremos tener en nuestro corazón sujeción y obediencia. Que los hijos que nos están escuchando se sujeten a sus padres. Que los esposos, las parejas se sujeten los unos a los otros. Y que nos sujetemos a ti, porque tú eres autoridad. Y tú has delegado autoridad. Dios, oramos por nuestro sistema de salud, que están en el campo de batalla, enfrentando, Señor, este contagio cara a cara. Sean guardados ellos y sean guardadas sus familias. Dios, como pueblo tuyo, oramos por sus vidas. Oramos que sean guardados de toda especie de mal. Y así como le has dado la autoridad al Estado de levantar la espada para defendernos del mal, así te pedimos, Señor, por estos médicos, enfermeras y todo el personal vigilante, policías, militares, personal del gobierno, Señor, que está al frente de esta batalla, que duplique, Señor, en ellos sus fuerzas y que todo virus, Señor, sea rechazado de sus cuerpos. En el nombre de Jesús te entregamos nuestra Honduras, te entregamos nuestros hijos, te entregamos nuestros matrimonios, te entregamos tu iglesia, te entregamos nuestros trabajos, te entregamos el futuro, te entregamos todo a ti, Señor, y que tú nos ayudes en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Bendiciones, hermanos. No olvide que el miércoles seguimos en nuestros grupos de pastoreo a las 7 de la noche para continuar con nuestra enseñanza del mes de abril, Dios Trino, segunda parte, y la enseñanza número 2. Fue muy gratificante. ¿Mañana tenemos? Mañana. Sí, pero termino lo de los grupos. Fue muy gratificante estar conectados y que se estuvieran comunicando. Amén. Y compartiendo la experiencia que estábamos teniendo o cómo íbamos caminando con la enseñanza. Y no olvide que mañana también de 12 del mediodía a 1 de la tarde continuamos con este clamor ante ese trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Que el Señor les bendiga, les amamos. Buen provecho.